Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto saludarles nuevamente y deseando que nuestro Señor Dios Todopoderoso esté con ustedes, les esté respaldando y que ustedes gocen de las bendiciones que nuestro Señor provee a todos aquellos que le buscan fielmente. Para este próximo día sábado tenemos un nuevo estudio, un nuevo tema, el cual es El Salvador viene para purificar. Y tenemos la lectura en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Estos nos dicen: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. La verdad central dice: Jesús apareció para cumplir las profecías para el perdón del pecado. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concede, Señor, de trabajar en tu obra. Nos has hecho pregonero de tu palabra, Señor, la cual compartimos en cada uno de los hogares, Señor, en los cuales nos tienes trabajando. Gracias por esta nueva oportunidad. Ahora venimos, Señor, a pedirte que des tu respaldo, que envíes tu palabra, que uses a tus siervos y a tus siervas. Pon tu gracia sobre cada uno de nosotros y que tu santo nombre sea exaltado. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos leído una porción en el libro de Malaquías, libro que contiene las últimas palabras de nuestro Señor para el tiempo antiguo. Después vendrían 400 años de silencio, donde nuestro Señor nuevamente hablaría para la anunciación del nacimiento de nuestro bendito Cristo Jesús encarnado. Y vemos que la porción que hemos leído en esta hora nuevamente habla acerca de un personaje que prepara camino. Esta porción que hemos leído habla de dos mensajeros. Uno es el profeta Juan el Bautista y el otro es nuestro Señor Jesús, el cual es el mensajero del pacto. Y estas palabras son dadas al profeta Malaquías porque la desobediencia y el pecado de Israel había llegado hasta nuestro Dios. Se había descompuesto la población como también los sacerdotes por causa del pecado. Los sacerdotes eran culpables también de la desobediencia del pueblo, porque aún los sacerdotes, los levitas, estaban oficiando en el templo de manera impura delante de Dios. Y habían llegado tanto a confiarse y a considerar de que sus conductas no eran tan malas, porque aun y cuando ellos sabían que estaban actuando en desobediencia, no veían castigo de Dios. Entonces consideraban: no es tan malo lo que estoy haciendo. Dios no me ha castigado. Por lo que de forma descarada aún los sacerdotes practicaban pecado y el pueblo también le seguía en la imitación de la práctica pecaminosa, al grado que se estaban divorciando de sus esposas judías para casarse con mujeres paganas, adoradores de dioses extraños. Y tanto pueblo como sacerdotes asistían al templo como si nada pasase, a ofrendar a Dios o a oficiar delante de Dios. Pero nuestro Señor no deja pasar el pecado. Y nuestro Señor se muestra y se revela ante la desobediencia de sus hijos. Y tiene el tiempo en el cual Él va a actuar. Y si habrá de rescatar a algunos de los que se han perdido, Él habrá de hacerlo a fin de presentarse un pueblo puro y santo, después de haberlo pasado por el fuego purificador o de haberlo lavado, para presentárselo sin mancha y sin arruga, y poder recibir de este pueblo la adoración que debe de ser llevada a Dios de la manera que Él desea. El punto número 1 dice:
el Señor llegará a su tiempo. Y dice el versículo número 1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Habría de llegar el momento en que habría de tomar acción nuestro Señor sobre la desobediencia del pueblo y sobre la desobediencia también de los sacerdotes que oficiaban de manera impura delante de Dios. Tendría y debía haber una transformación para con el pueblo de Israel a fin de que estuviera preparado para recibir el milagro glorioso, el regalo glorioso y misericordioso que Dios tenía para con el pueblo. Pero antes de ello, nuestro Señor les dice: he aquí yo envío a mi mensajero. Este mensajero es Juan el Bautista. Él sería esa voz que clamaría en el desierto para preparar el camino del Señor. Y dice aquí: yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Estos sacerdotes estaban oficiando de manera impura y se habían adaptado tanto a esta manera de oficiar el sacerdocio que consideraban que no era tan malo lo que hacían, pues no habían sido castigados por sus conductas. Habían optado por mujeres no judías, abandonando a sus esposas, mujeres que les inducían a la adoración de dioses ajenos. Y tanto era así que de forma descarada oficiaban, y el pueblo sabía muy bien el pecado en que vivían sus sacerdotes. Vemos que nuestro Dios es muy estricto. Vemos que nuestro Dios es muy estricto en la manera que debe realizarse la labor de sacerdocio, la labor de servicio para su obra. No puede el que lidera al pueblo de Dios dar interpretaciones equivocadas a la palabra, ni mucho menos adaptarla a su estilo pecaminoso de vida, para que el pueblo les acepte sus conductas y así poder recibir y así poder continuar recibiendo las ofrendas y diezmos que el pueblo debe llevar delante del Señor. Este pueblo, al mismo tiempo que estaba viviendo una vida de pecado, al mismo tiempo también estaba oficiando y recibiendo los beneficios de ofrendas y diezmos, que tanto ellos de manera impura oficiaban, como el pueblo también desviados y apartados de Dios por vivir en pecado, llegaban delante del pueblo a pretender adorar al Señor. Nuestro Señor tiene el momento cuando dice: hasta aquí. Y él dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, porque el dueño de la viña, el dueño de la grey es Dios. Y Él puede llegar en cualquier momento. Y les dice a ellos: Él vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y esto se lo está diciendo de manera sarcástica, pues con sus actuaciones, su manera de vivir, su vida pecaminosa, ellos no tenían la intención de buscar a Dios, sino solamente cumplir con un mero formalismo religioso y beneficiarse de los diezmos y de las ofrendas que el pueblo debería llevar delante del Señor. A su debido tiempo llega el Señor, pero ¿cuál es el comportamiento que está teniendo el que lidera, el que pastorea, el que ministra, el que sirve? Seremos hallados como siervos aprobados. Simplemente se han estado haciendo pantomimas de cristianismo, pero viviendo una vida de pecado y de maldad, considerando que porque Dios no ha castigado, entonces no es tan malo lo que se está haciendo. O si no, en cualquier momento decido pedir perdón, si al final Dios es un Dios de misericordia. Eso es un irrespeto delante de Dios, considerando que tienen por tardanza la venida de Cristo y que puede vivir toda una vida de licencia moral, y que al final, con una oración de arrepentimiento, porque está cerca del final de su vida, puede buscar el perdón de Dios. Sí, Dios es un Dios de amor, de misericordia y de perdón, pero ninguno sabemos el momento en que habrá de llegar el Señor, porque Él tiene a su tiempo la llegada. Para este pueblo nuestro Señor tenía establecido el tiempo en que habría de venir aquel que había
de poner en orden, que habría de poner en orden todas las cosas en el templo del Señor. Y nuestro Señor les está anunciando que habría de venir aquel que habría de preparar el camino, y que esto sería súbitamente, y que ya no era tiempo para que el pueblo estuviera viviendo de manera licenciosa, como también los sacerdotes, porque las palabras de nuestro Señor son fieles y verdaderas, y Él se compromete con que habrá de cumplir esta profecía, y dice nuestro Señor: he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabra que fue cumplida por nuestro Señor, porque vino el mensajero que habría de preparar el camino delante de nuestro Dios, como también el ángel del pacto, quien es nuestro Señor Jesús en su primera venida. Para nosotros como iglesia también hay una palabra de nuestro Señor. Él viene pronto, dice que viene con su galardón para recompensar a cada uno según sean sus obras. Él viene como ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora de su venida, pero algo sabemos, que el que ha de venir vendrá y no tardará, que en nuestros corazones y en nuestras vidas verdaderamente exista un deseo por la venida de nuestro Señor, porque es algo que es agradable delante de nuestro Señor, pues nuestro Señor es galardonador de los que tienen este anhelo, de los que aman su venida, para los cuales tiene la corona de justicia. El punto número 2 dice responsabilidad de los seres humanos. Y para este punto número 2 tenemos como referencia el versículo número 2 de la lectura bíblica, que nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra, esa primera venida, no fue para venir a juzgar. Él mismo lo dijo: yo no he venido a juzgar, sino que a salvar. Pero está establecido el tiempo en que Él habrá de juzgar. Él vino a hacer su obra a esta tierra, a fin de que todos aquellos de los cuales Él ha tenido misericordia y escuchen las buenas nuevas de salvación, procedan al arrepentimiento. Que conozca el hombre el camino que lleva hacia Dios, y que todos aquellos que estamos involucrados en su obra, tanto ministros como obreros, conozcamos también la demanda que Él tiene para realizar su obra, porque habrá de rendírsele cuentas a nuestro Señor. La revelación de Cristo a nuestras vidas trae una responsabilidad para todo aquel que la ha escuchado, pero una responsabilidad por haber recibido la misericordia y la revelación de Dios a su vida. El ofrecimiento del regalo divino de parte de nuestro Padre Celestial, su Hijo unigénito, en pago por nuestras culpas y pecados, para que tengamos perdón y vida eterna. Pero tanto para los antiguos sacerdotes como para los ministros actuales y obreros, siervos que laboran, que trabajan en la viña del Señor, y pueblo en general que componemos la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor nos demanda a vivir una vida plena delante de Él en santidad, en obediencia y en entrega a Él. Y no podemos negar que aún en estos tiempos finales en los cuales la iglesia está viviendo, cuando más temeroso debe estar el pueblo y los oficiadores de ministerios en las iglesias, vemos que aún con todo y ello hay desobediencia y vida de libertinaje y falta de piedad en el corazón de muchos ministros que viven en desobediencia de manera descarada y que no les importa hacer escándalos o aparecer en escándalos de forma reincidente sin la más mínima señal de arrepentimiento, razón por la cual también la Grey justifica su mal proceder delante de Dios, y consideran que porque Dios no ha actuado en contra de su mala manera de vivir, es que Dios es un Dios permisivo. Por eso vemos cuántos mercaderes de la palabra hay y cuánto pueblo descarriado hay en las congregaciones que se hacen llamar iglesia. Vemos cómo congregaciones mutan de la vida de piedad, de búsqueda, de entrega y aún de testimonio ante el mundo a un libertinaje, aún con el aspecto o apariencia en el cual se presentan delante de Dios en las congregaciones, simplemente
porque los ministros no tienen la autoridad para poner disciplina o dirigir al pueblo a la vida de piedad y de entrega, de buen testimonio y de vivir de manera diferente en este mundo, porque han perdido autoridad a causa de que también viven dando mal testimonio, o porque si ponen disciplina se le van todos o todas aquellas y aquellos que no quieren adaptarse a la vida de piedad, a la práctica de la piedad, al buen testimonio y a la buena apariencia ante el mundo, para hacer la diferencia entre hijos de Dios y los amadores de maldad. No vemos diferencias en los aspectos que tiene el que dice ser cristiano, la que dice ser cristiana, y el mundano y la mundana que no tiene temor de Dios. Pero de la misma manera como quieren llamar la atención y atraer la atención en el mundo, con ese mismo aspecto también van delante de las congregaciones. ¿Por qué? Porque consideran que no es tan malo, porque Dios no les ha castigado. Pues debe de saber el pueblo, deben saber las congregaciones, que aunque su pastor se haga del ojo pacho, aunque su ministro sea permisivo, aunque quien ministra no tenga el valor moral para imponer disciplina en las congregaciones y pastorearle, de no ejercer también la labor de pastor, porque quizás ni siquiera conoce dónde vive, pues no le visitan, y por eso usted vive en una manera de libertinaje. Debe de saber el pueblo que delante de nuestro Señor eso es desagradable. Ahora, al venir repentinamente el ángel del pacto, que es nuestro Señor Jesús, pregunta a nuestro Señor: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Qué podrá decir un pueblo libertino? A muchos, cuando se les lleva la luz de Cristo y se les trata de redarguir, lo que dicen es: así hemos sido enseñados. Ustedes lo que son legalistas. Ustedes son literales. El Señor lo que ve es el corazón. Nuestro Señor demanda santidad y quiere que su pueblo sea santo, dice, porque Él es 3 veces santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, la responsabilidad es de humillación delante de Él y de obediencia, porque una vida de libertinaje, para poder sobrevivir en este mundo en medio de los hacedores de maldad, a fin de que no se burlen, de que no le señalen, de que no le digan anticuado y anticuada, y se adapta a la moral, a la costumbre, a la manera de hablar, a la manera de vestir, a la forma de actuar de este mundo, para no ser juzgado. ¿Cómo podrá estar en pie delante de Él cuando súbitamente Él venga a este mundo? ¿Por qué? Porque Él es fuego purificador y también es como jabón de lavadores. Nada impuro puede estar delante de Él. No puede estar en pie delante de Él ningún hacedor de maldad, ninguno que le niegue con sus actuaciones y su manera de vivir. El que no le tenga como Señor y como Salvador, viviendo para Él, entonces le tendrá como juez. Él en su misericordia ha dado el don de la salvación por medio de Cristo Jesús. La responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es de aquel que escucha por primera vez esta palabra, y es si la acepta o no. Si la acepta, entonces tiene un Redentor que le hará vivir eternamente y para siempre. Pero si no la acepta y que aún de forma descarada lo niega con sus conductas y su manera de vivir y de conducirse, pues entonces le tendrá como juez. Duras palabras son estas, y no son para asustar, sino para reflexionar. Es tiempo de que el pueblo quite la mirada del hombre, del pastor y de los líderes, y que mire a Cristo Jesús, el cual es muy radical en exigir la vida de santidad y de piedad delante de su pueblo, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El punto número 3 dice: el Señor viene para purificar. Para este punto número 3 usamos el versículo número 3 y también el número 4. Leamos el número 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El pueblo del Señor le busca, va a la congregación. Muchos de los que van, digo muchos porque no todos, pero muchos de los que van le adoran. Muchos le llevan ofrenda y le llevan diezmos, los cuales nuestro Señor requiere de su pueblo, porque Él lo ha establecido. Pero las obras que hagamos
Y esas obras piadosas no son justificantes para vivir una vida desenfrenada y olvidada de Dios. Porque no podemos comprar favor de Dios ni perdón de Dios por medio de obras ni con aportaciones. Hace tiempo que en las congregaciones, y no, por no decirlo claramente, pero hace tiempo que en congregaciones no se escucha palabra que llame a la vida de entrega y de santidad y de humillación. Ni se ve un pastorado que busque incesantemente el por qué una oveja se ha alejado o se ha ausentado. Se fue, vendrá otro. O de procurar el crecimiento, la madurez espiritual y la edificación del pueblo. Pues en muchas congregaciones lo único que se escuchan son metas monetarias. Y el pueblo, considerando en que está aportando, entonces eso le justifica para vivir y para entrar delante de la presencia de Dios de manera impía y aún a practicar pecado. Pero ninguna aportación, aunque son necesarias, justifican de que se viva de manera impía, de que haya falta de amor, que haya falta de lealtad, que haya traición en medio de la congregación, que haya envidias y que los ministros se preocupen únicamente por su bienestar y las colectas. Pero dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Nuestro Señor ha levantado a su pueblo con un propósito. A todo miembro de la congregación lo ha levantado con un propósito. Nuestro Señor desea su adoración, desea su ofrenda, pero desea que la ofrenda principal que usted le entregue sea una vida agradable delante de Él, que nuestra vida sea una ofrenda delante de Dios, que nuestros corazones estén puros y limpios delante de Él, que la ofrenda que se lleve sea entregada y puesta delante de Él con manos limpias. Nuestro Señor dice que Él limpiará a los hijos de Leví. Nuestro Señor escogió a la tribu de Leví para que fuera una casta sacerdotal, los que oficiarían en el templo, los que presentarían las ofrendas, los holocaustos, los que trasladarían el arca de la alianza, consagrados para el Señor. Pero ahora encontramos una casta sacerdotal completamente corrupta, que con manos impuras oficiaban en el templo. Habían dejado de mantener los ojos en las alturas hacia Dios y ahora lo tenían puestos en intereses puramente terrenales, en un aprovechamiento de lo que le podría dar o de lo que les daba el privilegio de servir en nombre de Dios. El ministro no debe olvidar a qué le llamó Dios y por qué le llamó y la responsabilidad que tiene delante de Dios. Dice que cuando venga, les dice a ellos, cuando venga el ángel del pacto, Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Él los afinará como a oro y como a plata. Nuestro Señor no se ha olvidado del llamamiento que le ha hecho a todos aquellos que tomó en cuenta para que le sirvan en su obra. Y muchos están oficiando, sirviendo y trabajando en la viña corruptamente. Pero déjeme decirle que aquel al cual nuestro Señor tomó como siervo, esa distinción nunca se la quita. Aunque el siervo se haya corrompido, aunque el siervo ande en desobediencia, y aún aunque el siervo muera en esa condición de desobediencia, delante de nuestro Señor no ha perdido esa condición de siervo, por la cual tendrá que dar cuenta delante de nuestro Señor. Por eso es que nuestro Señor a algunos, al llegar delante de su presencia, tendrá que decirles: siervo malo e inútil. Aunque algunos hayan renunciado al servicio de nuestro Señor, algunos, en lugar de arrepentirse y buscar el perdón, lo que hacen es alejarse y abandonar los privilegios, renunciando al servicio, renunciando a la labor de servicio que nuestro Señor les otorgó. Pero qué sorpresa será cuando al llegar allá nuestro Señor le llame como siervo, pero termine diciéndole: siervo malo e inútil. Es necesario poner y asentar los pies en la posición en la cual nuestro Señor nos ha asignado, porque Él no ha renunciado a nosotros, como tampoco al pueblo en general. Nuestro Señor no ha renunciado al que ha llamado y ha tomado por hijo, le ha hecho hijo suyo, y tendrá que operar nuestro Señor para corregir la mala manera de vivir. Por eso es que Él dice: los afinará como a oro y a plata,
Decir que Él va a purificar y va a tratar con el oro y va a tratar con la plata. Tendrá que ser sometido al crisol, y tendrá que ser fundida, y tendrá que ser sometida a las altas temperaturas. Y nuestro Señor, purificando como el orfebre, irá quitando toda impureza que salga, toda impureza que vaya apareciendo, conforme va siendo fundida y se va asentando el oro puro y se va asentando la plata en su pureza y va emergiendo la escoria que va retirando el orfebre, y en el proceso se va purificando más y más, de manera que aquel metal derretido como el oro y la plata, el orfebre puede verse en él como un espejo y puede contemplar su rostro, que su imagen ya aparece porque ya no hay impurezas, porque ya no hay escoria. Así nuestro Señor habrá de purificar a su pueblo, donde únicamente prevalecerán aquellos en los cuales se vea la imagen de Cristo Jesús, de los que dicen ser cristianos y verdaderamente lo son porque se ve la imagen de Cristo en ellos. Entonces, este pueblo, y de este pueblo es el que es recibida la ofrenda delante de Dios. Esta ofrenda es grata delante de Él porque es presentada con manos limpias y es presentada conforme a la voluntad de Dios. Ya no hay ofrenda que es llevada únicamente para limpiarse la conciencia, sino ofrenda de corazones genuinos en los cuales está la imagen de Cristo Jesús. Corazones y de vidas, las cuales son el templo y morada del Espíritu de Dios. Nuestro Señor habla de limpiar y de purificar. Que nuestro Señor nos encuentre aprobados para tener parte con Él y para ser encontrados dignos de que nuestra ofrenda sea acepta delante de Él desde ahora, desde hoy, para no ser descartados como escoria en el día postrero. Amén. Que nuestro Señor tenga misericordia. Palabra dura, pero fiel y verdadera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bendito sea nuestro Señor. Dios me le bendiga. Oremos. Bendito Redentor, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre nuestras vidas. Eterno Señor, tu palabra ha sido exhortadora y dirigida principalmente a nosotros que elaboramos en tu obra. Te ruego, Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos conduzca y nos redarguya y que nos dirija para vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Dios me le bendiga.